La veeduría distrital busca ser los ojos de la ciudadanía frente a la administración de la ciudad de Bogotá. Y esta crisis ha sido una oportunidad para que lo sea. Por un lado, ha promovido control social mediante la participación y por otro, ha buscado promover prácticas democráticas y discusiones alrededor de lo que debe ser lo público y la ciudadanía. El día de hoy nos acompañan en esta sesión de Escuela Ciudadana el veedor distrital Guillermo Rivera y un invitado muy especial, Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, quien ha planteado en Twitter y en los medios de comunicación que lo han entrevistado recientemente, temas muy interesantes que tienen que ver con la construcción de la esfera pública o la manera como se configura y la pandemia. El tema que vamos a abordar hoy es algo que le preocupaba mucho a la veeduría a nivel local, que es el desarrollo y la pervivencia y la permanencia de la democracia en tiempos de crisis. Esto en consecuencia con que desde algunos espacios de opinión y desde algunos medios incluso y desde algunos tipos de planteamientos políticos se ha invocado el autoritarismo también como respuesta efectiva a situaciones como la pandemia. Quisiéramos, después de darles la bienvenida, arrancar preguntándoles a los dos cómo interpretar las medidas de confinamiento. Es decir, recientemente Mario Vargas Llosa publicó una nota en El País de Madrid en el que hizo un llamado a diferenciar entre el confinamiento como pena o castigo y del confinamiento como una medida democrática para protección de la salud. Quería preguntarles a ustedes dos cómo ven el confinamiento y cómo lo perciben en términos de la construcción de políticas públicas alrededor de las decisiones que tienen que ver con que la gente se quede en la casa. Doctor Gaviria, si quiere como invitado, arrancamos con usted. Gracias Larisa, gracias Guillermo, gracias a todos quienes nos ven. Yo diría, Larisa, que de pronto Mario Vargas Llosa tiene razón. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación entre el confinamiento como una medida que busca proteger la salud de los ciudadanos, que se ha hecho en el marco de nuestras instituciones, respetando la Constitución. Y en el fondo, lo que hay detrás del razonamiento de Mario Vargas Llosa, yo creo que es un razonamiento sobre los límites del liberalismo en tiempos de pandemia, donde de alguna manera las decisiones individuales afectan de manera directa a todos los otros ciudadanos. O sea, nosotros no vamos a tener el derecho, no podemos tener el derecho de simplemente salir a contaminar a otros ciudadanos. Entonces, necesariamente, en este tiempo, un poco extraño que estamos viviendo, tiene que haber unas libertades acotadas. La defensa irrestricta que haría un libertario las libertades individuales, yo creo que no tiene mucho sentido en este momento. Sin embargo, yo creo que también, Larisa, hay márgenes en esta política, Larisa y Guillermo, donde sí vale la pena una discusión sobre las libertades individuales. Y voy a proponer para la discusión dos o tres debates que yo creo que están surgiendo recientemente en Colombia, y uno diría más allá. El debate sobre el exceso, creo yo, de toques de queda en muchos municipios del país y sobre la eficacia de ese tipo de medidas para controlar la infección. Yo creo que es un debate interesante. El debate sobre los excesos a veces de la fuerza pública con ciudadanos que simplemente están yendo de un lugar a otro, con los migrantes muchas veces que tienen que moverse. Yo he visto noticias, por ejemplo, de migrantes venezolanos que están regresando a su país y han sido acosados por la fuerza pública. Yo creo que eso no puede pasar. Un debate interesante que ya están planteando incluso psicólogos es el debate sobre lo que sucede con las niñas y adolescentes que no pueden salir. Hay una orden perentoria de no hacerlo, que no parece estar basada en la evidencia, sino una especie de prejuicio. Yo creo que sus libertades están siendo cuestionadas. Y yo creo que ese debate lo tenemos que dar. Entonces yo diría, Larisa, que en términos generales, Mario Vargas Llosa tiene razón. No podemos aferrarnos a una idea romántica del liberalismo en tiempos de pandemia, pero eso no quiere decir que no vamos a discutir algunos de los excesos de este tipo de políticas. Para no hablar, lo mencionaremos más adelante seguramente en la discusión,
de cómo vamos a buscar también salidas más razonables, dadas las circunstancias de la cuarentena absoluta. O sea, ¿qué es eso de abrir y cómo podemos abrirnos y cómo podemos en democracia, con participación, buscar alternativas de política pública que protejan la vida, pero que al mismo tiempo no sean tan restrictivas con las libertades de los ciudadanos? Veedor. Pues, sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Alejandro. Me parece que Vargas Llosa hace una diferenciación adecuada entre lo que significa un confinamiento como un castigo, una pena impuesta por un régimen dictatorial, y este confinamiento que se ha planteado en el marco de lo que señala nuestra Constitución. El presidente de la República, los alcaldes tienen algunas facultades para eso, los estados de excepción que están previstos en nuestra Constitución. De uno de ellos ya hizo uso el Gobierno Nacional con la declaratoria de emergencia económica y social, que le ha permitido además expedir decretos con fuerza de ley. Un poco mi preocupación va más en el sentido de las expresiones autoritarias que surgen al interior de la sociedad civil por cuenta de esta realidad. Digamos que hay gente que se siente con atribuciones de regular la libertad de las personas. Y digo gente que no hace parte de nuestras instituciones, que no tiene una investidura institucional. Lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en las viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal. Uno en la veeduría recibe quejas de personas que viven en conjuntos de apartamentos y cuentan que el administrador prohibió el uso de zonas comunes y que la gente esté absolutamente encerrada en sus apartamentos. Una entrevista que publicó el diario El Tiempo, tal vez el domingo, en la que relata que una médica que vivía en arriendo en un apartamento se sintió mal, no fue a trabajar. En su hospital le dijeron que el procedimiento a seguir era a través de su EPS. Ella llamó a su EPS, vino un médico a atenderla a su domicilio, y claro, como en el conjunto vieron que el médico entró y salió, enseguida llamaron al citófono a preguntar qué era lo que ella tenía. Por favor, le informara que sus vecinos en el conjunto necesitaban saber para tomar medidas. Entonces, uno siente que este confinamiento, que claramente es por proteger la salud de los ciudadanos, está también provocando algunos excesos. En este caso, no institucionales, como los de particulares, que son a veces también discriminatorios, y claro, también el de algunas autoridades locales. En mi tierra, por ejemplo, hay un debate muy interesante. Yo no voy a tomar partido en ese debate porque tengo además absolutamente que cumplir una promesa que hice de no intervenir en mi tierra, pero pongo el debate. Hay un grupo de estudiantes de Putumayo que estaban por fuera del departamento desarrollando sus actividades académicas, unos en Pamplona, otros en Bogotá, otros en Manizales, y quieren volver al Putumayo a estar con sus familias mientras pasa la cuarentena. El gobernador ha fijado una posición en el sentido de que él no está de acuerdo con que regresen. Otros actores institucionales, algunos alcaldes están de acuerdo que regresen, pero con algunas medidas, digamos, de aislamiento, en fin. Pero ese tipo de debates son los que se están dando a propósito de estas medidas de confinamiento, digamos, qué tan estrictas deben ser, qué tanto no, en fin. Y esa es un poco la preocupación que nos condujo a invitar a Alejandro a este programa y a reflexionar sobre la necesidad de que los ciudadanos entiendan que hay que preservar la democracia. Creo que Alejandro en un trino la semana pasada dijo que la Constitución sigue vigente, y eso es cierto. Digamos, estamos en un estado de excepción que plantea la misma Constitución, pero eso no significa que la Constitución no siga estando vigente. Y eso es muy importante contárselo a los ciudadanos en el marco de esta escuela de ciudadanía, que es la que estamos tratando de desarrollar con estos programas, aprovechando pues un poco esta reinvención institucional hacia la virtualidad.
pero ustedes tocan dos dimensiones. Por un lado, esa dimensión política en la cual también la democracia podría tener riesgo en la medida que uno ve que los gobernantes individuales, presidentes, alcaldes, están siendo los protagonistas, por supuesto, porque tienen que tomar las decisiones, pero que es una realidad en la cual los contrapesos, el Congreso, los consejos, están siendo debilitados mediáticamente. Uno no ve tanta incidencia del legislativo, de alguna manera siente que hay como un vacío de poder que vuelven a tomarse, que vuelve a tomarse la figura presidencial, y por otro lado el tema de la confianza ciudadana y el arraigo de algunas prácticas autoritarias, lo que planteaba Vedor de el tema de los conjuntos residenciales y los administradores que ahora sienten que son los dueños de las libertades, y seguramente eso seguirá pasando en la medida en que la confianza social se ve golpeada por miedo a la enfermedad. ¿Cómo ven ambos procesos? Sí. Larisa, yo los diferenciaría de la siguiente manera. Lo de los conjuntos y en particular de ciertos conflictos que se están dando al interior de la comunidad es ese dilema que aparece muchas veces del control social. El control social puede ser bueno. De muchas maneras lo que tenemos que hacer para irnos adaptando a una realidad distinta que nos impone el virus es tener unas normas sociales. Y las normas sociales necesitan mecanismos endógenos de hacerse cumplir. No pueden ser todos simplemente que el Estado esté como un policía en cada rincón. Y el control social sirve para eso, para darnos normas sociales que nos permitan vivir en comunidad en una situación que va a ser mucho más exigente en los años o meses por venir. Pero un exceso de control social, de atribuciones de ciertas personas que tienen algún poder sobre sus comunidades también es malo. Entonces tiene que haber un equilibrio en el control social. Yo creo que ese es un buen mensaje que podríamos transmitirle a la gente. Y un equilibrio en el control social necesita también una cultura democrática en el sentido de la tolerancia y el respeto de ciertas cosas. Me ha pasado a mí, aquí cerca de mi casa, la persona que simplemente decide no a la calle, sino salir con su hijo aquí adentro, porque el niño necesita tomar sol, y los vecinos comienzan a decir que no. Yo creo que tiene que haber tolerancia con ciertas formas razonables del ejercicio de ciertas libertades individuales, dentro de los ámbitos en los cuales está permitido. Entonces yo creo que eso también es un llamado a la ciudadanía de control social, sí, pero también respeto y tolerancia y de alguna manera una forma de empatía, de ponerse también en los zapatos del otro. Estamos viviendo en un momento difícil y donde hay gente que necesita simplemente respirar. Ese es un punto. El otro tiene que ver más con los aspectos ya más formales de la democracia, y yo creo que hay dos aristas a este tema. Yo comparto, Larisa, tu apreciación de que los pesos y contrapesos institucionales están debilitados. El Congreso no está operando, seguramente tendremos la oportunidad de dar ese debate, o lo está haciendo virtualmente. No hay un control político eficaz en el momento donde tal vez más lo necesitábamos, y donde más escrutinio tiene que haber sobre lo que está haciendo el Estado y los diferentes gobiernos. Y el otro es el tema que ya está ocurriendo en el mundo, que trasciende los pesos y contrapesos institucionales, y es aprovechar la pandemia para simplemente cambiar las instituciones y hacer cambios que lleven a la concentración de poder en unas pocas figuras, unas pocas personas. No ha ocurrido en Colombia, pero lo que ocurrió hace algunas semanas en Hungría, lo que está ocurriendo en Polonia, lo que está ocurriendo en Filipinas, muestra que tenemos en el mediano plazo una amenaza para las democracias en el mundo. Esto desde este momento puede servir de una excusa o justificación para concentración del poder e incluso para destrucción institucional. Y sobre eso tenemos que estar alertas. Entonces yo repito, como para de alguna manera sintetizar mi intervención, los límites del control social. Yo creo que es un buen mensaje que podemos transmitirle a la ciudadanía. La importancia en este momento de los pesos y contrapesos institucionales. Yo sigo estando preocupado por el papel debilitado del Congreso en esta coyuntura. Este es un segundo punto. Y el tercero, mucho cuidado a los procesos de cambios institucionales, constitucionales, legales, y a los excesos que pueden llevar a una concentración del poder. Este es un momento también, y con esto termino, para defender la democracia.
leí una frase que me pareció interesante hace poco, yo no sé si en redes sociales o dónde, de pronto en una columna de prensa, que decía, no podemos aplanar la democracia. Estamos aplanando la curva de la pandemia, pero cuidado con aplanar la democracia. Es el momento para hacer lo contrario, para defender la democracia. Mejor. Sí, bueno, esa frase de no podemos aplanar la democracia tiene algún símil con una que hemos planteado en la veeduría, que es que la democracia no está en cuarentena. El hecho de que estamos encerrados no significa que los ciudadanos debamos silenciarnos y que no funcionen esos sistemas de pesos y contrapesos. Pero yo, antes de referirme al Congreso, que quería hacer un comentario sobre el Congreso, quiero volver al tema del régimen de propiedad horizontal para recordar algo que tiene que ver mucho con la esencia de la democracia y para ponerlo, digamos, con nombre propio. En Bogotá, por la alcaldesa actual votaron 1.000.000 y un poco más de 100.000 personas. Por el actual presidente de la República votaron un poco más de 10 millones de colombianos. Y eso los legitima a ellos para tomar unas decisiones. Eso hace democráticas las decisiones que tanto Iván Duque como presidente y Claudia López como alcaldesa toman. En cambio, los administradores o los consejos de administración de los conjuntos de apartamentos o en general de los conjuntos sujetos al régimen de propiedad horizontal, pues tienen una muy minúscula legitimidad para tomar decisiones sobre las libertades de las personas. Entonces nosotros desde la veeduría un poco planteamos la necesidad de que toda decisión que ellos tomen debe estar absolutamente ligada a las normas que ya han sido expedidas, es decir, no ir más allá de las normas, no dar lugar a interpretaciones de las normas porque es muy riesgoso. El ejemplo que Alejandro planteaba ahora, un padre de familia que quiere que su hijo en el jardín de su casa o en el patio de su casa o en la terraza de su casa tome el sol y que empiece desde la distancia seguramente muy corta de sus vecinos a ser estigmatizado, a ser señalado, a tomarle fotografías o a tomarle un video para luego circularlo en redes sociales para decir que tal o cual vecino está violando la cuarentena. Eso es muy riesgoso, son un poco esas expresiones autoritarias que surgen en la propia sociedad, en la propia ciudadanía, que van contra la esencia misma de un régimen democrático. Y frente al sistema de pesos y contrapesos, yo creo que el gobierno en los próximos días, así lo han dado a conocer algunos miembros del gobierno, va a decretar nuevamente un estado de emergencia económica y social y va seguramente a expedir un número importante de decretos en el marco de esa figura. Y es realmente muy riesgoso que el Congreso no pueda sesionar a plenitud. Lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, de los trinos que han publicado varios congresistas, es que esta herramienta a través de la cual estamos conversando, Zoom, no es suficiente para que ese control político se pueda dar. Algunos sienten que no les han dado la palabra, que el tiempo no es suficiente para desarrollar las ideas que ellos quieren plantear. Luego, si hay, como parece ser, una nueva declaratoria de emergencia económica y social, es absolutamente necesario que el Congreso pueda sesionar. Y yo creo que hay alternativas. Este Congreso colombiano tiene una ley que desafortunadamente poco se utiliza, pero que creo este es el momento en que más se debería utilizar, que es la ley de bancadas, que les permitiría a los miembros del Congreso de cada uno de los partidos, a través de herramientas como estas, tomar decisiones y a través de un vocero, que seguramente ese vocero sí podría estar presente allá en el recinto del Congreso, pues dar el debate respectivo y fijar unas posiciones. Yo creo que en Colombia, bueno, en casi todo el mundo los congresos viven desprestigiados, pero en Colombia llevamos mucho tiempo con Congreso. Y en épocas recientes no hemos vivido regímenes totalitarios sin Congreso. Y voy a contar aquí una anécdota que me pasó con Iván Cepeda hace como unos 6 o 7 años. Fuimos invitados a un seminario sobre la Corte Penal Internacional a Montevideo y el evento fue en el Congreso uruguayo. Y cuando entrábamos al recinto del Congreso,
vimos una placa que decía, sin Congreso nunca más. Y entre Iván Cepeda y yo nos reíamos un poco porque en Colombia quizás la frase más popular sería, nunca más Congreso. Pero es justamente porque en Colombia hace muchos años el Congreso ha venido sesionando de manera ininterrumpida. Y estos países del Cono Sur que vivieron las dictaduras de los finales de los 70, principios de los años 80, pues sí sintieron lo que era no tener Congreso. Yo me quiero imaginar lo que podría suceder en Colombia. No estoy con esto diciendo que vaya a suceder, ni más faltaba. Creo que el gobierno nacional pues, ha actuado con seriedad frente a esta crisis y no me imagino pues, una expedición de una norma arbitraria, es decir, de una norma que desconozca derechos en el marco de la declaratoria de la emergencia económica y social. Pero supongamos que eso llegara a ocurrir, pues ese desprestigiado Congreso sería la voz de los ciudadanos para llamar la atención sobre una norma inconveniente. Luego, sí es muy importante que el Congreso pueda sesionar. Ojalá en el transcurso de estos días se logre un acuerdo entre los congresistas y sus mesas directivas para buscar una alternativa. Yo creo que la semipresencialidad es una buena alternativa. Creo que la ley de bancadas podría funcionar para eso. Y bueno, me parece que es muy necesario que el control político pueda funcionar y asimismo el control ciudadano, que es uno de los temas nuestros en la veeduría. A nivel de la capital, ahora que ya el plan de desarrollo fue radicado ante el Consejo Distrital, nos parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que a través de estas herramientas la gente pueda participar y pueda opinar y en fin, es un poco uno de los retos que tenemos en la veeduría para que en este trance tan complejo pues la democracia no se silencie, la democracia no se suspenda, no entre en cuarentena. Otro tema que tiene que ver con la institucionalidad democrática y que se ha hecho evidente en esta coyuntura es el tema de la relación de lo local con lo nacional, cómo se articulan y cómo se coordinan o cómo se generan tensiones entre lo local y lo nacional, en parte porque el regreso a lo local pues es un poco necesario y evidente en un contexto de emergencia sanitaria como este. ¿Cómo perciben ustedes esas relaciones? ¿Es realmente imposible pensar que un sistema democrático funcione sin esa articulación o por el contrario, esa podría ser una nueva manera de definir esos pesos y contrapesos entre el poder? Yo diría dos cosas, Larisa. Una que me parece que es uno de los pesos y contrapesos que están funcionando. Yo creo que no debemos como ciudadanos tampoco aspirar a un completo entendimiento entre los mandatarios locales y el presidente o su gabinete. Yo creo que está bien que se presenten conflictos, que se presenten tensiones, que existan algún tipo de contradicciones, que no existe un acuerdo absoluto. Es parte del funcionamiento de la democracia. Incluso porque desde una perspectiva, podríamos llamar científica o epistemológica, las realidades son distintas. Y muchas veces las preocupaciones de un mandatario local no son las mismas que de un presidente que está pensando en una especie de alcance más amplio. Ese es un punto. El segundo, a mí me parece, Larisa y Guillermo, que este es el momento ahora que estamos ya pensando en estrategias parciales de salida, es el momento de los mandatarios locales. Porque cualquier estrategia de salida yo creo que va a tener que ser necesariamente asincrónica. O sea, va a ser muy difícil tener unas políticas nacionales. Probablemente lo que va a ocurrir en Colombia dentro de un mes y medio, es que vamos a tener una realidad muy distinta en la región Caribe. Podemos tener, por poner cualquier ejemplo, un brote en Santa Marta, pero la realidad de la zona cafetera puede ser muy distinta. Podemos tener un problema emergente en Buenaventura, pero la realidad en Bogotá puede estar controlada. Y las medidas se van a tener que tomar teniendo en cuenta esa gran heterogeneidad regional, que va a ser, vuelvo y repito, la realidad próxima en el país. Eso dice que son los mandatarios locales, básicamente los que van a tener que empezar a tomar las decisiones más importantes. Y el gobierno nacional yo creo que lo que puede dar es unas guías generales, un acompañamiento, una asistencia técnica, preocuparse por los temas de salud, probablemente, por ejemplo, en la región pacífica, el gobierno va a tener que hacer unas inversiones en equipamiento de salud, porque unidades de cuidados intensivos no hay en buena parte de la región pacífica. Pero para resumir un poco mi respuesta en una sola frase,
un titular, podríamos decirlo así, Larisa, va a llegar el momento, o este es el momento de los gobiernos locales, dado la culminación de una primera etapa, que la pueden llamar como quieran, si se quiere, de mitigación, donde la cuarentena nacional tenía sentido, donde unas medidas homogéneas para todo el mundo tenían sentido mientras aprendíamos y nos dábamos cuenta de esta realidad. Pero la realidad ya va a tener muchas diferencias regionales y esa autonomía de los territorios, esa capacidad para tomar decisiones legítimas. Y yo quiero señalar esa palabra porque no solamente son decisiones correctas basadas en la evidencia, sino también legítimas, conversadas con los ciudadanos. La democracia deliberativa tiene que hacer parte de todo esto porque aquí estamos todos involucrados. Pero resalto entonces el papel preponderante que van a jugar los gobiernos locales en los próximos meses en nuestro país. Gobernadores y alcaldes van a tener un gran papel que cumplir. Justamente ayer publicó un columnista del Espectador una reflexión en el sentido de que lo plantea Alejandro, es decir, han tratado un poco de algunas personas de exhibir una rivalidad entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá. Y este columnista al que me refiero lo que dice es que esa es, digamos, un poco la realidad democrática de un régimen descentralizado. Son opiniones distintas, hay un contraste de las ideas del uno y de la otra sobre cuáles deben ser las prioridades para el manejo de la crisis, en este caso cuáles deben ser las prioridades para un poco la flexibilización de las disposiciones del confinamiento. Y además también lo destaca como algo positivo. Fíjense ustedes también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en México y en Brasil, donde existen regímenes federales. Los grandes protagonistas también se han convertido en los mandatarios regionales de las estrategias para frenar la propagación del COVID y también pues, se han presentado contrastes muy evidentes entre los presidentes y los mandatarios regionales. Sí, es muy probable que lo que se venga ahora, y creo que el presidente un poco lo ha dado a entender en algunas de sus alocuciones, es una serie de medidas diferenciadas o una serie de orientaciones desde el gobierno nacional con aplicaciones diferenciadas por parte de los mandatarios locales dependiendo de su propia realidad. Claro, hay un número muy importante de municipios que no han registrado contagios. Ya tendrán los mandatarios locales que administrarse esa realidad y claro, por supuesto que otra será la administración de aquellos municipios en donde sí existen contagios. Ahora, así como ha existido controversia entre las opiniones del presidente de la República y la alcaldesa, en muchos departamentos también hay controversias entre el gobernador y algunos de sus alcaldes. Y eso va a estar a la orden del día y creo que eso no hay que advertirlo como un asunto negativo, sino como un poco la propia expresión democrática de nuestra sociedad, de nuestras instituciones. Y bueno, yo creo que ese va a ser el gran reto en las próximas semanas, en los próximos días, a ver cómo se administra de manera diferencial las diferentes medidas dependiendo de la realidad de cada uno de los municipios del país. Larisa, ¿puedo imponer un poco el desorden? Es que tenía un temita que se me quedó aquí en el tintero, como dicen coloquialmente. Yo no sé si en el tema de los conjuntos, Guillermo y Larisa, uno podría en este momento, para hacer pedagogía ciudadana, revisitar o ordenar la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Yo creo que la Corte se ha pronunciado y hay unos parámetros jurisprudenciales que definen temas en ese ámbito. Por ejemplo, hay conflictos con los perros, por ejemplo, que se pueden prohibir, que no se pueden prohibir, cosas como eso. Yo creo que hay una jurisprudencia más o menos amplia. Y yo creo que de pronto tendría sentido resumirla y decir, mire, institucionalmente en el país estos conflictos se han dirimido de esta manera y que eso nos sirva para hacer pedagogía. No sé si valdrá la pena. Sí, eso vale la pena. Nosotros estuvimos además haciendo una revisión de los alcances primero de la ley que regula el régimen de propiedad horizontal. Okay. Ha dicho la Corte al respecto. Por eso un poco nuestra invitación para los administradores de los conjuntos residenciales es atenerse
de manera literal a lo que dicen las normas que han sido expedidas. A las normas, a las leyes. El gobierno no ha dicho, digamos, ha suspendido las reuniones, las asambleas de propietarios y ha planteado, digamos, algunos temas relativos con la morosidad en el pago de las cuotas de administración en los conjuntos, pero no ha dicho nada más. Okay. Otro que ha hecho el gobierno, que es un poco lo que nosotros hemos criticado, son recomendaciones. Y el problema de esas recomendaciones es que dan lugar a interpretaciones. Entonces algunos las aplican tal y como las recomiendan y otros van un poco más allá de lo que las recomendaciones señalan. Ese tema de las recomendaciones puede ser complejo en estas circunstancias, pero lo que creo yo es que la competencia de los administradores de los conjuntos sujetos a régimen de propiedad horizontal no debería ir más allá de lo que explícitamente están planteando las normas que el gobierno ha expedido en el marco de la emergencia económica y social. Pero ahí volvemos un poco a algo que planteaban ustedes al comienzo de la conversación y era el tema también de las tendencias culturales autoritarias. Yo recuerdo mucho cómo el mundo cambió en prácticas cotidianas después de la crisis del 11 de septiembre. Las requisas, los aeropuertos, la invasión a la intimidad, abrir las carteras, abrir los baúles de los carros. En Colombia ya tenemos una tradición de prácticas un poco autoritarias en cabeza de las figuras que asumen que ejercen la autoridad. ¿Cómo hacerle contrapeso en términos culturales a esa realidad para que las personas que asumen tener esa autoridad no ejerzan presiones o medidas autoritarias sobre otros ciudadanos? Yo podría ahí decir algo para provocar un poco el debate, Claro. para desordenar el orden de la palabra. Es que a mí me ha llamado mucho la atención las entrevistas que ha concedido Harari y además los artículos que ha escrito y un poco su tesis de que el miedo, la incertidumbre de los ciudadanos, cuando me refiero al miedo es al contagio, pues un poco los lleva a legitimar las invasiones a su vida privada. El control o el monitoreo epidemiológico a través de los teléfonos móviles, que entiendo ya de alguna manera se está desarrollando en algunos países del mundo. Ese monitoreo epidemiológico que pues, parece razonable puede trasladarse muy fácilmente a un monitoreo absoluto de la vida privada de las personas, hacia dónde el lugar se dirige una persona o hacia qué lugares visita, con quiénes se reúne, en qué momento. Y digamos que todo eso, en principio, pareciera va a ser tolerable por los ciudadanos, todo por cuenta del temor. Y uno en esto un poco piensa cuando legisla, cuando se legisla, uno no está pensando digamos que en la buena voluntad del gobernante de turno, está pensando en que se establezcan unas reglas muy claras, de tal manera que sean respetadas por un gobernante que tenga buena, regular o mala voluntad. Digamos, es un poco la garantía del ciudadano frente a sus derechos, frente a sus libertades públicas. Ese es como el temor que este hombre, me refiero a Harari, ha venido planteando insistentemente, que no es un asunto a corto plazo, no es un asunto a mediano y largo plazo, porque como el propio Alejandro lo decía ahora fuera de cámaras, pues este asunto va a durar un buen tiempo y vamos a estar con medidas de confinamiento total, de confinamiento parcial, de gradualidad de las medidas y mientras exista una vacuna, que eso no va a ser rápido, pues vamos a estar conviviendo con esta realidad y a lo mejor eso deja sembrado en el imaginario colectivo una especie de legitimación a la invasión de la vida privada y a la restricción de unos derechos y bueno, en Colombia sí que tenemos experiencia de eso, digamos, por decirlo de alguna manera, el Frente Nacional terminó en 1974 formalmente, pero pues se extendió muchos años más. Y en fin, lo que comentaba Larisa, por el miedo al terrorismo, la violencia, pues hemos también legitimado en Colombia muchas prácticas que son autoritarias y quizás ese es el enorme riesgo que estamos teniendo ahora frente a esta pandemia. Larisa, yo quisiera ir un poco más allá y plantear un aspecto que no es ni siquiera cultural,
y yo creo que justifica buena parte de esta conversación que estamos teniendo. Es casi antropológico. Y los seres humanos tendemos muy fácilmente a renunciar a nuestra libertad. Se ha dicho desde hace mucho tiempo, creo que desde el siglo XVI se ha hablado de esa especie de servidumbre voluntaria. A mí me gusta citar un cuento de un escritor brasileño del siglo XIX, Joaquín Machado de Assis, que llama El alienista, que muestra casi como si fuera un artículo académico, como una sociedad, en este caso un pequeño pueblo en Brasil, va renunciando a todas sus libertades simplemente bajo el influjo de una figura de autoridad, en este caso un científico, paradójicamente. La libertad es, lo he pensado varias veces, casi que un gusto adquirido. La democracia también es algo que hay que recordarle a la gente todo el tiempo. O sea, como seres humanos tenemos esa especie de deriva hacia el autoritarismo. Muy fácilmente llegamos a esos puntos donde renunciamos a nuestras libertades. Y por eso los espacios de pedagogía de la libertad, de pedagogía de la democracia, de mostrar, como decía Guillermo, ahora que el Congreso en últimas es quien defiende a los ciudadanos, que los contrapesos son necesarios, que la concentración de poder en el fondo termina en sufrimiento humano y en abusos que en muchos momentos de la historia han causado muerte, por decirlo fácilmente, muchas veces barbaries peores, genocidios y demás. Entonces, yo creo que Harari en el fondo está preocupado porque él es un pesimista en la naturaleza humana. Esa tendencia, Guillermo, de esa incapacidad que tenemos los seres humanos de defender nuestra libertad. Y yo creo que muchos pensadores lúcidos están diciendo en este momento, levantemos la mano. Yo creo que es la hora de defender nuestras libertades y de defender la democracia. Yo creo que es muy importante. Ahora, si a eso le sumamos culturalmente, como lo dice Guillermo en Colombia, ciertas tendencias nuestras, la misma falta de confianza en las instituciones democráticas, la misma falta de confianza en el Congreso, es complejo, porque tenemos esa superposición de elementos más de nuestra humanidad con elementos más culturales de nuestra propia falta de cultura política. Las dos cosas son complejas. Por eso yo creo que es muy importante en todos los ámbitos, nosotros desde el ámbito educativo, por ejemplo, ustedes desde el ámbito en la relación con los ciudadanos, llamemos la atención sobre la importancia de la democracia liberal, la importancia de la defensa de las libertades individuales, la importancia de la defensa de cierta autonomía, como decíamos al comienzo de la conversación, en el margen, por supuesto, de las medidas restrictivas necesarias para proteger la salud pública. Pero yo creo que es un muy buen debate. El debate de que la pedagogía democrática nunca puede, de alguna manera, dejarse o relegarse. Se necesita todos los días, a todas horas, porque tendemos muchas veces a caer en el autoritarismo. Es casi parte de lo que somos como seres humanos. Y el último tema que les tenía era el siguiente para ir cerrando y es, ¿qué tanto creen ustedes que haya que revisar ya esas concepciones o la concepción de cultura ciudadana que hemos trabajado sobre todo en la ciudad, que ha estado ligada a ese planteamiento mocusiano a comienzos de los 90, en la cual, como el mismo Mocus lo entendía, era el juego, la interrelación entre el respeto a la ley, una conciencia moral muy marcada y unos hábitos culturales? ¿Qué tanto debemos repensar esa idea de cultura ciudadana y de ponerla, qué tanto debemos hacer una nueva apuesta para poner en práctica nuevos elementos de cultura ciudadana para hacerle contrapeso a esas tendencias antilibertarias o autoritarias? Yo creo, Larisa, que esta distinción que hacía Mocus entre ley, moral y cultura, esta idea que él tenía de que las instituciones formales podían desplazar en el margen las normas sociales, esta idea de que la cultura ciudadana tenía que ser obsesiva y tenía que ocupar muchos de los espacios, yo creo que es una idea que sigue vigente. Y yo creo que sigue vigente por dos cosas. Por la pandemia, donde decíamos, yo creo que las normas sociales van a ser muy importantes. En el fondo, la adaptación colectiva se va a medir más por lo que pase aquí en la mente de las personas que por lo que pasa en las leyes, en las instituciones formales. Entonces, yo creo que tiene un sentido, y tiene sentido también, pensando más allá de la pandemia, porque la nueva realidad global, el cambio climático, la crisis climática en particular, también nos obliga a una actitud más colectiva que individual. Y yo creo que en eso estaba pensando Mocus, en que tuviéramos en cuenta el otro, en la generación de normas sociales productivas, en la generación de convivencia. Yo creo que esa pedagogía ciudadana sigue teniendo sentido, seguramente tendremos que actualizarla,
necesita cambios en la forma probablemente, adaptarlos a la realidad de las redes sociales. El mundo cambia muy rápido, Larisa y Guillermo, pero en la época de Mockus todavía no existían estos aparaticos, ¿no? Y tenemos que adaptarla a esa nueva realidad tecnológica, a las nuevas generaciones también, para quienes, de nuevo, el tiempo pasa rápido. Las enseñanzas de Mockus ya hacen parte de un pasado olvidado, casi remoto. Pero yo sigo pensando en que Mockus, que fue un innovador global, sigue teniendo vigencia. En 4 o 5 años, cuando esto pase, de pronto, Larisa, estaremos como país y de pronto en el continente diciendo tenemos que ahorrar agua, porque no vamos a tener agua, simplemente. Y no lo vamos a hacer de manera, o por lo menos con normas sociales a punta de imposición y el gobierno ocupando todos los espacios de la vida de los ciudadanos, va a ser muy difícil. Entonces necesitamos una cultura, una sociología, una forma de ingeniería de normas sociales, que yo creo que en el fondo era lo que Mockus pretendió hacer. Con lo problemático, porque esto tiene una dimensión problemática que ya la mencionamos también, el control social puede ser excesivo de alguna manera. Pero yo creo que esta distinción que se hace en políticas públicas, si se quiere, entre unas políticas públicas que cambian los incentivos, otras más pesimistas que simplemente protegen a los ciudadanos de las peores formas de abusos de sus gobernantes, y otra que trata de crear buenos ciudadanos, aristotélica la llaman algunos. Esa política pública sigue siendo vigente, sigue siendo importante en este momento, sigue siendo, yo creo que fundamental, esos cambios en los modos de pensamiento, esas formas de comportarnos en sociedad, esas formas de alguna manera resolver los problemas de acción colectiva voluntariamente, yo creo que siguen siendo hoy en día importantes. Es más, yo creo que lo van a hacer no solamente por la pandemia, sino por la crisis climática, que es un poco el desafío de las próximas generaciones. Hay una frase de, bueno, pero antes de hablar de Mockus, Larisa, que no se nos olvide un tema en el que Alejandro ha venido también haciendo planteamientos muy serios, y es el tema cárceles. No lo dejemos por fuera del tintero. Pero iba a decir que en el fugaz paso de Mockus por el Congreso, y lamento que haya sido fugaz, planteó algo que me pareció muy interesante, y es que cuando una ley se expide, o en general cuando cualquier norma se expide, va acompañada al final de una frase que dice comuníquese y cúmplase. Mockus insistió en que había que cambiar, o mejor, había que adicionarle a esa frase una expresión: comuníquese, explíquese y cúmplase. Y creo que ese explíquese es su llamado a la pedagogía. Y creo que al país, a la sociedad colombiana, le hace muchísima falta una pedagogía sobre el contenido de las leyes. Y creo que en este momento que estamos viviendo hay una oportunidad maravillosa para hacer pedagogía de ciudadanía. Que creo que no hay, esta pandemia, digamos, esta dificultad que nos involucra a todos, absolutamente a todos, es muy fácil que la gente pueda entender que tenemos, claro, unos derechos y unos deberes individuales, pero también tenemos unas responsabilidades colectivas. Yo tengo, digamos, el deber, por cuenta de lo que han decidido nuestras autoridades, de confinarme, de restringir mi movilidad al mínimo, salvo pues para abastecerme de alimentos, de medicamentos, diligencias bancarias, el resto del tiempo, y además si puedo teletrabajar, debo estar en mi casa, con lo cual me estoy cuidando. Pero también con esa misma actitud estoy contribuyendo al cuidado de todos. En la medida en que no se colapse el sistema de salud, pues eso significa el cuidado de todos. Entonces es una muy buena manera para hacer más pedagogía, para explicar más el sentido de ciudadanía, que es lo que estamos intentando también desarrollar mediante esta Escuela Ciudadana. Por allá un dirigente político, no voy a mencionar el nombre para que no me vayan a decir nada, ha insistido, y creo que tiene razón, que quizás lo que ha faltado en el manejo institucional de esta realidad es más pedagogía. Dice él que hay como una buena cantidad de información circulando, y claro, estos aparatos contribuyen, estos aparatos, los móviles y en fin las redes sociales contribuyen
a democratizar la información, pero esa misma democratización de la información también puede llevar a confusiones, porque la gente recibe demasiada información y en estos momentos, dice él, se requiere mucha más pedagogía. Y bueno, creo que ese es un desafío que tenemos por delante. Y bueno, coincido también con Alejandro en que tenemos un desafío quizás mayor que el de superar esta pandemia, que es el del cambio climático. Porque todos los científicos han dicho que si de aquí al año 2030 no se toman decisiones radicales, pues habrá un proceso irreversible de deterioro de las condiciones del planeta que harán que a lo mejor a la vuelta de unas décadas pues el mundo empiece el fin. Y creo que, digamos, esa perspectiva de ciudadanía, de entender que tenemos una responsabilidad colectiva, pues no la podemos perder de vista y no puede ser solamente un tema a propósito de esta pandemia. Bueno, Larisa, yo había propuesto el tema de cárcel y me parece que no podemos desaprovechar aquí la presencia de Alejandro. Creo que ese es un tema que tiene que ver con la democracia y bueno, luego yo diría por qué tiene que ver con la democracia, pero dejaría que sea Alejandro quien empiece haciendo sus comentarios sobre la realidad de las cárceles con relación a la pandemia, pero yo diría que en general, digamos, la situación de la población carcelaria en el país frente a los derechos humanos y frente a la democracia misma. Yo creo, Guillermo, dos cosas. Yo creo que uno de los lugares donde hay un estado de cosas más inconstitucional en Colombia son las cárceles y las prisiones. Y también otro tema, un debate que tú has estado involucrado por años, yo creo que en Colombia hay un abuso de la detención preventiva. Eso por un lado. Si a eso le sumamos la realidad epidemiológica que hoy en día estamos viviendo, y por ejemplo el caso de los Estados Unidos es paradigmático, allí en los Estados Unidos hay 3 focos de infecciones principales. Los hogares geriátricos, algunas fábricas, sobre todo aquellas donde se empaca carne, por ejemplo, y las cárceles. O sea, las cárceles son en este momento los focos de infección más grandes que se están dando en el mundo. Yo decía, más o menos sumando así, haciendo unas cuentas de servilleta, que tal vez las medidas más eficaces desde una perspectiva de salud pública que podría tomar hoy el gobierno es una medida de descongestión carcelaria. Y una medida que de alguna manera podría salvar vidas y afianzar el derecho, el respeto a los derechos humanos de la población privada de la libertad. Si uno podría decir, no hay detenciones preventivas en este momento. Aquellos que no han sido condenados y sus delitos no son delitos muy graves, yo creo que podrían recuperar la libertad. O incluso personas condenadas de delitos menores, entre comillas, yo creo que podrían recuperar la libertad. Yo, por ejemplo, hice la propuesta públicamente este fin de semana que pasó de las personas condenadas por delitos de narcotráfico donde no hay víctimas. Las mulas, por ejemplo. Allí no hay víctimas. ¿Qué sentido tiene que estén hacinados? Podrían simplemente tener su casa por cárcel. Si no hacemos eso, yo creo que vamos a enfrentar en las próximas semanas unos focos de infección incontrolables en las cárceles de Colombia. Seguramente va a haber amotinamientos y seguramente va a haber muchas tragedias que lamentar. Yo creo que este es el momento de plantearle ese debate de frente al país y yo creo que las realidades tanto de los derechos humanos y defensa de la dignidad humana como las epidemiológicas que muestran que las cárceles son tal vez los sitios más preocupantes, nos llevan a proponer ese tipo de decisiones. Y ya para cerrar con frente Pero, a una... déjame, yo quiero hacer algunos comentarios sobre el tema cárceles. Es que, bueno, desde que empezaron las medidas para contener la propagación del COVID, nosotros insistimos en poner el foco de atención en el tema cárceles. Porque claramente un brote en una cárcel pues se convertiría en una tragedia como de hecho se está convirtiendo. Si uno revisa las cifras de contagiados del departamento del Meta son fundamentalmente los internos de la cárcel de Villavicencio. Y bueno, los traslados de internos de la cárcel de Villavicencio hacia otras cárceles del país pues han trasladado el contagio a departamentos. Florencia, por ejemplo. Caquetá también, Caquetá también está dando contagio a partir de la cárcel y el origen es un traslado. Y este es digamos que es un debate bastante impopular, porque la gente cuando se le habla de cárceles normalmente mira hacia otro lado. Hay
digamos, un estigma, una indolencia frente a esa realidad tan dolorosa que se vive en las cárceles. Y creo que todo esto que está sucediendo ha desnudado pues, un problema que es estructural. Primero, en Colombia, un poco más del 30% de las personas privadas de la libertad no son condenadas, son sindicadas. Digamos que con ellas se supone que se está haciendo una excepción a la regla de que las personas que deben estar privadas de la libertad son solamente aquellas vencidas en juicio. Y son más del 30%. Luego, esa excepción es una excepción demasiado grande. No es excepcional la privación de libertad para personas investigadas en Colombia. Es mucho más que una excepción. Y creo que ese planteamiento hay que hacerlo. Por fortuna vi que el fiscal anunció una directriz en la que les va a pedir a sus fiscales acudir solamente en casos excepcionales a las medidas preventivas, pero esa excepcionalidad debería ser en todo el tiempo. Debe ser todo el tiempo. No podría ser solamente para efectos de la pandemia. Y otra realidad que es dolorosa, y es que yo estuve en el Congreso como representante de la Cámara 12 años y desde que me acuerdo y luego en el gobierno, lo que se hicieron fue reformas al Código Penal incrementando penas y creando nuevos delitos. Y la criminalidad en Colombia no ha cedido. Luego el efecto disuasivo que en principio debe tener el derecho penal, pues no, realmente no está ocurriendo. Luego me parece que esto significa también que hay que dar un debate muy profundo y a lo mejor esta pandemia es una buena excusa para darlo acerca de la eficacia del derecho penal. Hay planteamientos como el que plantea Alejandro frente a aquellos delitos donde no hay víctimas. Un poco con la justicia transicional hemos también traído la idea de que la prioridad tiene que ser la reparación a las víctimas más que la retribución a la sociedad, que es un poco el planteamiento del derecho penal ordinario. Y es, digamos, un tema que tiene que ver con la democracia, es un asunto al cual la sociedad no puede seguirle dando la espalda. Esas imágenes que normalmente vemos en la televisión sobre el hacinamiento carcelario no parecen impactar más que a los familiares de quienes están privados de la libertad y a unas pocas personas sensibles a estos temas. Luego creo que esta pandemia un poco nos ha puesto a reflexionar sobre la realidad del sistema penitenciario y del sistema penal colombiano, que era muy necesaria. Yo creo que es muy importante mantener ese debate vivo. La pandemia, repito, es una buena excusa para darlo, pero hay que mantenerlo vivo. Yo lo diría así, Guillermo, juntando tus argumentos, ese populismo punitivo no solamente es ineficaz, sino que ahora es mortal. Además. Entonces yo creo que es el momento para dar ese debate. Y ya quisiera cerrar planteándoles una inquietud, liga algo que planteaba Alejandro al comienzo, o a la mitad de la conversación, que tiene que ver con el tema del acceso a la información. Y mi pregunta tiene que ver en particular con el papel de los medios, porque hay de alguna manera discursos que debido a la velocidad de la información muchos medios terminan comprando y haciendo efectistas. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que uno de los titulares más recurrentes en grandes medios es "La vida cambió". Y de alguna manera como que los llevan a uno a pensar o a romantizar de alguna manera la virtualización, la nueva manera de vivir, pero pues hay tendencias humanas que son también propias de la humanidad, que son las tendencias a enamorarse, a conocer gente, a disfrutar de la naturaleza, a socializar, a participar. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de planteamientos de que la vida cambió? Yo diría dos cosas, Larisa. Una, que los medios están en una posición difícil porque en el fondo hay cierta precipitud. Tienen que informar todos los días. Hay mucha incertidumbre. No sabemos muy bien cuáles van a ser los cambios en el futuro. Ni siquiera sabemos qué tanto va a durar este problema. Yo en general, como tú tal vez, Larisa, creo que hay cierta inercia en la naturaleza humana. Hay ciertas formas de vida que no van a cambiar plenamente. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a dar seguramente unos debates que no estábamos dando. Podríamos tener algunos cambios institucionales en el mediano plazo. Pero yo soy escéptico de esa frase de cajón de que todo cambió. Que no me gusta esa frase de reinventarse.
no tenemos tiempo para inventarnos, vamos a reinventarnos. Yo creo que es una formulita que ha sido usada más de la cuenta. Y en el fondo, yo creo que tal vez lo que tenemos que hacer, sí, cada uno en nuestro ámbito, es ver qué podemos hacer, sacar de bueno de todo esto. Yo creo que esa responsabilidad sí la tenemos. No caer en una especie de resignación tampoco, sino, por ejemplo, yo soy rector de una universidad. Yo creo que si me debo plantear seriamente es cómo podemos aprovechar esta situación, conocer más la virtualidad, aumentar el alcance de lo que hacemos, abordar ciertos temas, por ejemplo, de salud mental de una manera diferente, como lo estábamos abordando antes. O sea, sí hay una oportunidad, y yo creo que tenemos que tener esa reflexión al interior, cada uno en nuestro ámbito. Pero como tú, Larisa, creo que es el lugar común de que todo cambió, la vida cambió, nada será lo mismo. Creo que es eso, un lugar común que se repite como seguramente se ha repetido en todos los momentos similares de la historia. Esa frase, me gusta esa frase escéptica que creo que fue de Lord Acton, que decía que la única lección de la historia es que no se aprenden las lecciones de la historia. Entonces, comparto tu escepticismo. Yo frente a esa frase diría que me resisto a que uno de los cambios en adelante es que todo se virtualice. Me parece terrible que todo tenga que virtualizarse. A mí también, Guillermo. A mí también, Guillermo. Yo estoy la esencia bueno, no hubiéramos tenido esta conversación probablemente si no fuera por la pandemia. Entonces, sí. Hay una especie de magia en todas estas cosas, pero bueno, no, el ladrido del perro también que le da esto cierto color local. Pero yo también me niego a que todo se virtualice. Pero además, vale la pena mencionar a propósito de la salud mental, la editorial de The Economist, que plantea, digamos, la necesidad de priorizar como uno de los sectores para desconfinar el de los niños. Todos los efectos del encierro, la ausencia de interacción con sus compañeros, en fin. Uy, yo estoy que me sumo a la desobediencia civil aquí. Yo también. Por favor, liberen los niños, liberen los niños. Yo creo que... yo creo que nos tocó dar ese debate y a los adolescentes. Ojalá al menos a partir del 11 de mayo les permitan la hora diaria de deporte. La hora diaria, así como se la permiten a los perros. E ir pensando, exactamente, así como se le permite a los perros. E ir pensando para el siguiente semestre alguna estrategia de semipresencialidad. Yo también creo. Realmente para la salud mental de bueno, para todos en general, pero especialmente para los niños, las niñas y los adolescentes, es terrible. En la veeduría comentábamos el incremento de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, lo cual da cuenta del crecimiento de la violencia contra los niños en los hogares. Completamente. Hay que tomar medidas urgentemente. Y Guillermo, hay otro sector que ha estado también en el medio de la discusión y son los mayores de 65, 70 años, que son los más vulnerables, no hay ninguna duda, pero que también están diciendo, con precaución nosotros queremos salir, ¿no? Y queremos caminar y queremos vivir. Yo creo que en el fondo terminamos la discusión con el tema que la empezamos. Yo creo que están bien las cuarentenas para proteger la salud pública, pero ciertas restricciones que comienzan a no estar basadas en la evidencia y a ser excesivas, restricciones a la libertad, yo creo que tienen que revisarse. Bueno, señores, pues muchas gracias a los dos por esta conversación. Se nos fue volando el tiempo y esperamos poderla continuar en mejores circunstancias y cuando tengamos que dar la pelea por restablecer y por las libertades, pues que también estemos ahí jugándonosla. Gracias, rector de la universidad. Muchas gracias, Larisa, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Gracias, Alejandro, por aceptar la invitación. Gracias. Un abrazo grande. Estamos en... Chao. Vale, chao.